Bien, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta conferencia, Modernización y Desarrollismo, las políticas de la abstracción geométrica en América Latina, que se desarrolla dentro del marco de la exposición El sueño de la razón, que está ubicada acá en el segundo piso del Museo de Arte Miguel Urrutia. Y en este caso tenemos como invitada a Ana María Franco, historiadora del arte. Quisiera comentarles un poco sobre la conferencista. Ana María Franco es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Recibió su doctorado del Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Su investigación se encuentra en el arte abstracto después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha publicado artículos en revistas académicas y catálogos de exposición. Esta es coautora de los libros Eduardo Ramírez Villamizar, Geometría y Abstracción, del 2010, y Wiedemann, Viaje a la Abstracción, 2016. También es coeditora del libro New Geographies of Abstract Art in Post-War Latin America, por aparecer en la editorial Routledge. Actualmente está trabajando en el manuscrito del libro Neoclásicos, Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar, entre París, Nueva York y Bogotá, que saldrá con ediciones Uniantes. Sobre la conferencia, se ocupa de examinar los orígenes y el desarrollo de la abstracción geométrica en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial y su conexión con los contextos políticos en los que fue producida. Aunque tradicionalmente la abstracción ha sido considerada un lenguaje neutro en términos de afiliaciones políticas, esta charla busca mostrar cómo el arte abstracto geométrico en el contexto de América Latina tiene una estrecha relación con las políticas oficiales de los gobiernos de cada país. En particular, se estudiará el caso de Brasil, Colombia y Venezuela, donde el arte abstracto geométrico alcanzó gran auge en la década del 50 y se convirtió en símbolo de los ideales de modernización y desarrollismo que empujaron los gobiernos locales. Así que bienvenidos, esperamos disfruten la conferencia. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera dar las gracias al Museo Miguel Urrutia por la invitación, a Diana y a Cristina por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por venir aquí a compartir conmigo lo que me ha ocupado en los últimos años de investigación. Como les contó Isabel, hoy quiero hablarles de abstracción geométrica en América Latina. Me pidieron cuando me contactaron para dictar la charla, me dijeron que querían una charla sobre abstracción geométrica en América Latina, en el marco de la exposición El sueño de la razón, que realmente es más de arte contemporáneo. Yo les voy a hablar hoy de los años 50, pero realmente ustedes van a ver que en el lenguaje visual de las obras que les voy a presentar acá, si ya vieron o están por ver la exposición, van a encontrar muchas coincidencias. Pero entonces yo que quise hacer acá fue realmente mostrarles como un pedacito de lo último que he estado investigando, que es las relaciones que hay entre la abstracción geométrica y los contextos políticos. Entonces vamos a ver aquí un poquito como de historia política de estos tres países y las relaciones que tiene con la abstracción geométrica, que tradicionalmente se ha considerado como un lenguaje neutral en términos de afiliaciones políticas. No se piensa, y si ustedes ven pues las tres obras que vemos acá, que son cada una de ellas ejemplo de un artista de cada uno de estos tres países, si ustedes las ven, pues uno en principio diría, pues ahí no hay ningún contenido político, eso no refleja ideologías, ¿no? Al no haber, digamos, ninguna representación figurativa, pues claramente uno diría, pues sí, eso no tiene ningún contexto, ninguna relación con contextos, digamos, muy particulares. Y digamos que esta manera de entender la abstracción en general y en particular la abstracción geométrica en América Latina tiene que ver con que, pues efectivamente, cuando aparecen estos lenguajes, especialmente en la década del 50, en la mayoría de los países del continente americano, pues lo que hay, el referente que hay, digamos, anterior, que es estas dos obras son ejemplo de ese referente anterior, pues están mucho más ligados con contextos políticos, están ligados con un lenguaje que podríamos llamar como el realismo social, que en general, en muchos casos se usó para ilustrar y reflejar políticas, contextos políticos muy particulares e ideologías
políticas. En el caso de Colombia, por ejemplo, que es la obra que tenemos aquí a la derecha, una acuarela del mural al fresco que ocupaba las paredes del antiguo Palacio Municipal en Medellín, que es hoy el Museo de Antioquia. Si vemos en esa obra de Pedronel Gómez, La Mesa del Niño Hambriento, lo que el artista está haciendo es reflejando una de las políticas muy concretas del gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, ¿no? De darle un plato de comida a los niños en edad escolar. Digamos que la obra de Pedronel Gómez y todo ese proyecto muralista que se dio en muchas partes de América Latina en los años 30, en el caso aquí concreto que le estoy hablando de Colombia, digamos que tiene dos instancias muy específicas en Medellín y en Bogotá. En este de Medellín de Pedronel Gómez se trata de comisiones oficiales, son los gobiernos quienes contratan a los artistas para producir estas obras. Entonces, por supuesto que las obras pues tienen que reflejar algo de los ideales o ideologías de los gobiernos que los han contratado, y eso es lo que hace Pedronel Gómez en esa serie de murales y vemos en esta obra. Si me devuelvo y les muestro estas tres obras, pues nuevamente uno dice, pues sí, en estas claramente no existe como ese contexto político tan claramente como lo podría uno ver acá. Sin embargo, esta visión de la abstracción ha sido reevaluada desde hace ya bastante tiempo y en particular se ha reevaluado y se ha mirado el contexto de la segunda posguerra, de cómo la abstracción, que realmente se vuelve un lenguaje muy prominente después de la Segunda Guerra Mundial en diferentes contextos, por lo menos del mundo occidental, Europa, Estados Unidos, América Latina. Vemos que el lenguaje de la abstracción realmente recorre las escenas artísticas en estos diferentes contextos. Se empezó a mirar cómo la abstracción realmente no era tan desligada de los contextos políticos en la que había sido producida. Y un caso paradigmático de esa manera de ver la abstracción como ligada a esos contextos políticos es el del expresionismo abstracto de Estados Unidos. Pollock, como tal vez el artista más emblemático de ese movimiento artístico. Lo que varios estudios desde la década del 70 han mostrado respecto a este movimiento y este lenguaje particular es que fue usado muy conscientemente por las agencias oficiales del gobierno, como por ejemplo la CIA, para promover las ideologías del capitalismo y de, digamos, Occidente en el marco de la Guerra Fría. Digamos, un ensayo muy famoso que estudia justamente este caso se llama El expresionismo abstracto como arma de la Guerra Fría, ¿no? Entonces se ve la abstracción que no tiene ningún contenido político cuando uno ve las obras, ¿no? Que parecen realmente puras formas, colores, casi que como arte por el arte. Sin embargo, tienen implicaciones políticas por los usos políticos que se le dan, ¿no? Y en este caso, digamos, del uso que tuvo el expresionismo abstracto por parte de la CIA, fue justamente como en esa guerra contra la Unión Soviética, en la que se promovía el expresionismo abstracto como un símbolo de la libertad del capitalismo y pues del mundo occidental. La propuesta que quiero hacer acá es que esta manera de ver la abstracción como ligada a contextos políticos tiene que ver efectivamente con los usos que se le da a la abstracción geométrica, pero también con la manera en cómo los artistas reflejan las realidades políticas, aunque no sea de manera, digamos, directa y obvia. Entonces quiero pensar cómo en el caso de Brasil, que tenemos arriba a la izquierda, la abstracción geométrica que se consolida a lo largo de la década del 50 está ligada al contexto político de la democracia en Brasil, ya voy a hablar más en concreto de todo esto, y de las políticas de desarrollismo y modernización de todos esos años. Y en los tres casos de estudio que escogí, Venezuela, Colombia y Brasil, vamos a ver que la abstracción geométrica cumple justamente con esas propuestas de modernización, esos programas de modernización y de desarrollismo, de progreso económico, social también, que se implementan en estos países en la década del 50, pero que en cada caso responden a contextos, digamos, muy particulares. Entonces, en el caso de Brasil,
voy a hablar sobre todo de la segunda mitad de la década del 50, durante el gobierno de Juscelino Kubitschek, en el que, especialmente con la construcción de la nueva capital en Brasilia, pues hubo una aceleración de todos esos procesos de modernización y de desarrollismo, y quiero hablarles de cómo la abstracción geométrica reflejó todo ese proceso de industrialización tan fuerte que vivió Brasil en esa época. En el caso de Venezuela tenemos un panorama político muy diferente, porque lo que está viviendo Venezuela en la década del 50 es una dictadura. Y la propuesta que quiero hacer acá, y aquí estoy realmente siguiendo las interpretaciones de una académica que se llama Lisa Blackmer, es que la abstracción geométrica en el contexto venezolano de los años 50 se convirtió en propaganda de la dictadura, ¿no? La dictadura usó la abstracción geométrica en el marco del boom constructivo que vivió Venezuela en esos años. La dictadura lo usó como una propaganda para impulsar los proyectos de modernización y de progreso que estaba interesada en adelantar. Y en el caso de Colombia, me voy a centrar en los últimos años de la década del 50 y primeros años del 60, es decir, durante el primer gobierno del Frente Nacional de Alberto Lleras Camargo, y quiero hablar de cómo la abstracción geométrica, en particular los proyectos de relieve mural de Ramírez Villamizar, se convirtieron en reflejo de también nuevamente las políticas de desarrollismo y modernización del gobierno, pero esta vez en clave o bajo los auspicios de los proyectos imperialistas de Estados Unidos, y en particular del programa de la Alianza para el Progreso. Entonces es como un resumen muy general de lo que les voy a hablar acá y de la propuesta que quiero hacer, como de esta lectura de la abstracción geométrica dentro de contextos políticos locales. Entonces empezamos con Brasil y con como les decía, el gobierno de Juscelino Kubitschek, en el que lo que tenemos es que después de una dictadura de muchos años, entre 1930 y 1945, vuelve la democracia a Brasil por un periodo hasta 1964, cuando vuelve una dictadura militar a Brasil hasta el 85. Durante ese periodo de gobiernos democráticos, tal vez el que más sobresale es el de este presidente Kubitschek, porque fue el presidente que impulsó de manera más agresiva todos esos procesos de modernización, de desarrollismo, de progreso económico, que buscaba también, progreso social. Entonces, por esa razón, que sobresale ese gobierno de Kubitschek. El eslogan, el lema de este gobierno fue 50 años de progreso en 5. 5 años era el periodo presidencial en Brasil. Entonces, lo que buscaba pues este presidente era justamente lograr pues los 50 años de atraso de Brasil en la década, en la primera mitad del siglo XX, lograrlo durante su periodo presidencial. Y como que casi que pareció que lo iba a lograr, justamente con la construcción de Brasilia, en la que él prometió que iba a construir una nueva ciudad, una capital, que fuera, pues justamente pareciera lo más moderno posible. Ya lo vamos a ver, les muestro algunas imágenes de Brasilia, algunos pocos ejemplos de construcciones paradigmáticas. La construcción se empezó en el 56 y la ciudad fue inaugurada en el 60. Entonces, realmente en 4 años se logró sacar una ciudad que no existía antes. Pero, pues como esa promesa de progreso, de desarrollismo, todo ese optimismo que estaba viviendo Brasil en esta época y que la abstracción geométrica refleja muy bien, de alguna manera, pues se vieron frustrados con la nueva dictadura del 64. Pero bueno, que en los 3 casos que les voy a mostrar, tal vez uno de los signos más claros de estos impulsos modernizadores fue el boom constructivo. Y en el caso específico de Brasil, tenemos la figura de Oscar Niemeyer como pues, el arquitecto de la modernidad, ¿no? Y lo que vamos a ver es que en el caso muy específico de Niemeyer, lo que tenemos es a un arquitecto que está traduciendo
los principios de la arquitectura modernista, racionalista, funcionalista, que digamos, se había estado desarrollando en Europa desde la década del 20, que encarna la figura de Le Corbusier y del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, digamos, que es muy reconocido durante todo este periodo porque sienta las bases de lo que es una arquitectura moderna y tiene como propósito propagar la arquitectura moderna. Y vemos cómo esto llega hasta América Latina durante ese periodo y nuevamente este tipo de arquitectura se convierte muy rápidamente en el símbolo de la modernidad. En el caso de América Latina, además, y en el caso de estos 3 países que les estoy mostrando acá o que les voy a mostrar, esta arquitectura además no es solamente el símbolo y el reflejo de estos procesos de modernización, sino es a la vez agente de modernización. Hay una creencia en que la arquitectura misma y construir edificios modernistas va a transformar el ambiente, va a transformar la sociedad y pues va a, producir modernidad, ¿no? O sea, entonces no solamente símbolo de modernización, sino también agente de modernización. Vemos aquí, algunos proyectos de Niemeyer. Niemeyer además se está aplicando la arquitectura modernista, racionalista, funcionalista a los contextos, tropicales de Brasil, de Sao Paulo, de Río y de Brasilia, que son las tres ciudades donde sobre todo pues vemos los proyectos de Niemeyer. En el caso de Brasilia, aquí tenemos entonces una fotografía de la construcción de Brasilia, o sea, cómo se levanta esta ciudad, un poco de la nada, en la región central de Brasil, donde además lo que buscaba Kubitschek era lograr que la capital, el centro de la vida política del país estuviera efectivamente en el centro del país, no en lugares, como remotos en un sentido como Sao Paulo o Río, sino en el centro del país, donde además además de todas las construcciones, arquitectónicas de edificios, pues había que construir autopistas, avenidas, mejorar como todos los servicios de transporte, es un cambio como en todos los aspectos de la vida realmente social del país. Aquí vemos, esta es la construcción del Congreso Nacional de Brasilia, ¿no? Entonces aquí vemos pues la construcción, ahí ven ustedes las estructuras básicas que están aquí terminadas, y uno ve estas imágenes y uno en verdad se imagina como la ciudad del futuro, ¿no? Y esa era la visión de Kubitschek, ¿no? Él estaba construyendo la ciudad del futuro porque esa ciudad del futuro le iba a garantizar la modernización de su país, ¿no? Aquí otro ejemplo con la Catedral de Brasilia, que pues uno se imagina es un poco como, no sé, como casi una nave espacial, o sea, es como una cosa como de, que pareciera, realmente de otra época, ¿no? Y tiene como esa visión futurista, que es lo que está buscando el gobierno oficial instaurar. Ahora, todo esto, como todo este boom constructivo de estos edificios y de esta arquitectura además racionalista, funcionalista, fíjense ahí en las 2 torres en la mitad, ¿no? Como estas torres de acero y de vidrio, que vamos a ver también más adelante en el contexto sobre todo de Bogotá, pues tienen un correlato, muy apropiado en la abstracción geométrica, ¿no? Y las formas de la abstracción geométrica, como con esos ángulos, por lo general pues estos ángulos rectos, también este lenguaje también muy racional, se vuelve pues como en el correlato perfecto de este tipo de arquitectura. En el caso de Brasil, la abstracción geométrica llega al país con la primera Bienal en São Paulo, que se organiza en 1951. Aquí vemos, por ejemplo, el póster de esa Bienal, donde fíjense, pues el diseño mismo, ¿no? Está hecho en ese lenguaje de la abstracción geométrica. Y una figura clave, como en esta introducción de la abstracción geométrica en Brasil, es Max Bill, que realmente fue una figura pues, muy importante en todo el contexto de la abstracción geométrica en América Latina. Este es un artista en el que en esa primera Bienal de San Pablo se hace una retrospectiva suya y además él presenta esta obra como a la competencia y gana el primer premio con esta escultura de acero inoxidable que se llama Unidad
tripartita, ¿no? Donde vemos que pues, es una escultura completamente abstracta, no está representando figuras del mundo y además pues, digamos que está construida a partir de una cinta de Möbius y como de principios geométricos, ¿no? Y como con una, digamos, un lenguaje, un vocabulario muy, digamos, muy racional, ¿no? Y esto es lo que van a empezar a adoptar los artistas brasileros en dos grupos principales que se asocian con la abstracción geométrica en Brasil, que son el grupo de São Paulo, que se fundó en 1952 y se llamaban el grupo el grupo Ruptura. El grupo Frente se organizó en Río en 1953 y en el contexto de São Paulo hablamos del concretismo, sobre todo, que es de lo que yo les voy a hablar aquí en particular, y voy a hacer una mención breve a la versión, digamos, de concretismo que se va a desarrollar en Río a finales de la década del 50 con el neoconcretismo. Pero entonces, esta obra de este artista, Geraldo de Barros, es realmente muy paradigmática de lo que fue la abstracción geométrica en Brasil. Entonces, fíjense que, y en São Paulo en particular, ¿no? Y del concretismo brasilero. Entonces, fíjense, pues, cómo está hecha la obra, ¿no? O sea, son formas geométricas, digamos, muy simples en principio, ¿no? Hay como un lenguaje minimalista en un sentido, ¿no? Donde hay muy poco realmente, hay muy pocos colores también, o sea, fíjense que todo está basado en la figura del cuadrado, solamente hay blanco y negro, y lo que tenemos aquí es como la utilización de la serialidad en la composición, porque el artista se está basando nuevamente en una sola forma para crear la obra de arte, donde hay como una, digamos, donde en la composición el artista está utilizando como una serie de formas y está basando la composición como en esa, digamos, como esa progresión de la misma forma. Entonces, fíjense que una manera de ver la obra es que uno puede verla como un gran cuadrado negro, ¿cierto?, sobre el que se pone un cuadrado que se gira, un rombo, entonces ya, que es blanco, y a partir de esas dos formas que se superponen, encontramos todas las demás, donde ustedes van a encontrar siempre la forma del cuadrado a la que vemos cómo se le, digamos, superpone la forma del rombo blanco. Luego miramos más adentro y nuevamente tenemos el cuadrado al que se le superpone el rombo blanco, nuevamente el cuadrado más chiquitico al que se le superpone el otro rombo blanco chiquitico del centro, ¿no? Otra manera de leer la obra es empezando desde el centro hacia afuera, donde lo blanco es, digamos, es el color de base y lo negro se superpone a lo blanco. Entonces, es una obra muy sencilla, pero en todo caso de pues, una cierta complejidad visual. Pero ¿qué es lo que es significativo acá y cómo se relaciona esto con ese contexto de modernización, desarrollismo y de, además, pues digamos, esta arquitectura modernista que estoy viendo como paradigmática de todos esos procesos? Fíjense que en la composición el artista está basándose realmente en principios matemáticos, racionales, lógicos para la creación de su obra. O sea, digamos que hay como, aquí no, el artista no está dejando cosas al azar, ¿no? O sea, él no está poniendo ahí, es muy diferente, por ejemplo, al Pollock que les mostré hace un momento, donde el artista está botando pintura y la pintura, pues, como caiga, queda un poco, ¿no? Incluso, por ejemplo, en ese lenguaje, en ese otro lenguaje de la abstracción más expresivo, en el caso del expresionismo abstracto, a Pollock, por ejemplo, se le caía un pedazo de cigarrillo y se le quedaba la colilla del cigarrillo dentro de la pintura, una moneda, las manos. O sea, hay, digamos, un elemento de azar y de improvisación en ese tipo de abstracción que aquí claramente no está presente. Aquí está planeado. La obra de arte está planeada, la composición está planeada y está planeada con base en principios, nuevamente como, digamos, muy racionales, donde hay un principio lógico que está guiando la composición. Y esto, digamos que podríamos verlo como un reflejo de todos esos procesos que está adelantando el gobierno de Kubitschek de planear, por ejemplo, la ciudad de Brasilia y de organizar la vida social alrededor de todas estas nuevas edificaciones, ¿no? Y
digamos, estas transformaciones de la ciudad. Yo aquí obviamente les estoy mostrando cositas muy, muy chiquitas y puntuales. Esto implica procesos mucho más complejos, ¿no? Además, el artista está utilizando, si se fijan, en los materiales, está utilizando pinturas industriales, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hacen estos artistas en estas pinturas es visibilizar la industrialización, ¿no? Como hacer visibles esos procesos de industrialización a través de la obra de arte, tanto en como las decisiones, digamos, compositivas de diseño, como en las decisiones materiales y técnicas, de los materiales que se utilizan. Entonces, laca, digamos, en este caso cartón, pero es laca, es una pintura industrial, no es la pintura tradicional del óleo sobre lienzo, ¿no? Sino que pues, el artista está incursionando como en técnicas, en materiales más industriales. Fíjense en esta de Judith Lowen, otra artista del concretismo, donde vemos como los mismos principios, ¿no? El artista está basando la obra en una forma, digamos, básica que se repite varias veces, ¿no? Y también está utilizando, en este caso, una pintura sintética sobre un panel Eucatex, ¿no? O sea, entonces, y esa es, digamos, como descripción literal de los materiales que el artista utilizó. Entonces, hay nuevamente aquí como un reflejo de esos procesos de industrialización. O sea, en la materialidad de la obra encontramos una manera de reflejar los procesos de desarrollismo que están viéndose en la arena, digamos, social, económica en el país. Nuevamente aquí Valdemar Cordeiro, que es además el portavoz de todo este movimiento del concretismo en São Paulo, la figura como más activa, que está defendiendo todos los principios. Nuevamente vemos como el mismo principio. Ahora, fíjense que las obras de arte en todo caso no es que sean, digamos, o sea, no son simplistas, o sea, tienen una cierta complejidad visual, pues que hace que en todo caso sean obras de arte como muy interesantes, pero en las que además de como todo ese interés visual que tienen las obras, pues detrás de eso está como toda esta conexión con los contextos específicos que está viviendo Brasil en ese momento, que es lo que me interesa poner aquí de relieve. Miren esta última obra que les muestro aquí del concretismo y de Cordeiro, en la que vemos estas dos figuras, blanco y negro, que se reflejan y se invierten además, ¿no? Pero son la misma figura, en la que el artista además está haciendo uso de, digamos, un principio matemático, geométrico, como es la proporción áurea, ¿no? Entonces, realmente es como esa utilización de esos principios muy racionales en muchos casos, como en este, por ejemplo, pues matemáticos, geometría. Hay un interés, como una intención además muy consciente por parte del artista, como de reflejar pues esos, digamos, procesos de industrialización. Ahora quiero terminar este caso de Brasil con una mención del neoconcretismo que surge en Río a finales de la década del 50. Y en el contexto de Brasil, entonces tenemos como esta llegada de la abstracción geométrica a comienzos de la década del 50. En São Paulo tenemos el grupo Ruptura, que se forma en el 52, que son muy activos y sobre todo son muy activos después del 55 y con la presidencia de Kubitschek en el 56. En Río de Janeiro se consolida también otro grupo de abstracción geométrica que se llama el Grupo Frente. La consolidación o la fundación más bien de ese grupo es en el 53, y estos dos grupos se juntan en el 56 para hacer una exposición muy grande de arte concreta en Brasil. La exposición, pues, digamos que se muestra tanto en São Paulo como en Río, y esa exposición del 56 marca también como, digamos, es el momento en el que se juntan esos dos grupos, se muestra como el arte concreto como el gran arte nacional. Además, esto es bien significativo, que durante toda esta década del 50 el concretismo adquiere, digamos, tal preponderancia que se convierte como en el arte nacional, ¿no? O sea, y es muy diciente también que se convierta en el arte nacional la abstracción geométrica, ¿no? Porque justamente refleja ese ideal de nación pues, que está promoviendo el gobierno. Pero entonces, en ese momento del 56, que se unen los dos grupos, el de Río y el de São Paulo, es también el momento en el que
digamos, hay una ruptura entre los dos, en que se hacen muy evidentes las diferencias entre los dos grupos, y los artistas de Río empiezan a distanciarse del concretismo, a criticarlo muy fuertemente. Y esto, digamos que el portavoz de ese grupo de Río es el poeta Gural Ferreira, y él realmente lo que hace es criticar ese racionalismo y ese dogmatismo tan fuerte del concretismo de San Pablo. En el manifiesto del grupo él habla de cómo el neoconcretismo de Río está en contra de la estética maquinal de los paulistas, ¿no? Y lo que proponen los cariocas, esos artistas de Río, es más bien una aproximación a la abstracción geométrica, donde lo que buscan es que haya, digamos, como una sensibilización de alguna manera de la abstracción y una aproximación más orgánica que se traduce, en el caso específico de muchos de los artistas de este neoconcretismo, se traduce en una estética de la participación, donde los artistas van a buscar que haya como una experiencia fenomenológica de la obra de arte, es decir, que el espectador no sea simplemente un espectador, ¿no? Que no sea simplemente una persona que está parada frente a una obra observándola, sino que pueda experimentarla con todos sus sentidos, y por eso es que las obras se convierten en obras que se pueden manipular, que obviamente es una gran paradoja que hoy en día uno no puede manipularlas, ¿no? Los artistas las hicieron para eso, pero pues uno no puede tocarlas. Pero bueno, esta obra de Pape, por ejemplo, que se llama El libro de la creación, es un libro, ¿no? Y está hecho en papel, pues en cartón, son wash sobre cartón, y tiene todas estas páginas que están viendo ustedes acá, pero lo interesante es que pues uno puede manipular, es un libro, ¿no? Es como para mirarlo, manipularlo, mirar las hojas, uno puede coger y, digamos, de la izquierda, por ejemplo, en el abanico, uno podría pues bajarlo y subirlo, poner digamos, como este panel amarillo, lo podría mover para que, por ejemplo, llegara un rayo de luz, o en puede como mover los pliegues, ¿no? O sea, uno lo debería poder manipular. Lo mismo que en el caso de la serie de los bichos de Lygia Clark, del 60, donde vemos aquí estas esculturas en aluminio que están hechas para ser manipuladas, ¿no? Como les digo, o sea, uno debería poder moverlas, son unas esculturas que están hechas a partir de, se me está yendo la palabra, pero digamos que son como estas bisagras, ¿no? Que hacen que uno pueda mover los diferentes pliegues de la escultura, donde la escultura pues no es una escultura fija, obviamente cambia, y cambia dependiendo de cómo lo mueva digamos, el espectador, que ahora es más que espectador, ¿no? Por supuesto. Lo que es interesante acá, y también aquí estoy, digamos, siguiendo las sugerencias e interpretaciones de una historiadora del arte, en este caso se llama Mariola Álvarez. Ella dice que esta estética de la participación en estas obras del neoconcretismo digamos, puede traducirse como unas políticas de la participación que están de alguna manera emulando y reflejando como hasta cierto punto breve periodo de la democracia en Brasil, ¿no? Que está pues muy pronto a ser, digamos, como acabada por la nueva dictadura militar. Pero digamos que después de Brasil además experimentó una dictadura, también una larga dictadura entre el 30 y el 45, luego está este periodo como de democracia, y pareciera como que en estas obras de los neoconcretistas, que se vuelven obras muy participativas, como que de alguna manera uno podría pensar que los artistas están justamente como emulando como esos principios políticos, esas ideologías políticas de los gobiernos democráticos que están ocurriendo en ese momento, y pues aquí muy particularmente del gobierno de Kubitschek. Entonces, este lenguaje en Brasil, que uno podría ver ese lenguaje abstracto geométrico, que uno podría ver estas obras como muy desligadas del contexto político y las realidades sociales que está viviendo el país en ese momento, pues digamos que podría uno también verlas e insertarlas dentro de esos contextos políticos particulares del país. Vamos ahora entonces al caso de Venezuela, donde la abstracción geométrica también, al igual que en Brasil, y como lo vamos a ver también en Colombia,
es reflejo, símbolo de modernización, progreso, desarrollismo, pero el contexto político aquí es muy diferente, porque es un contexto represivo de dictadura, ¿no? Y Venezuela tiene una larga historia, aún más larga, de dictaduras, más larga que en el caso de Brasil. Casi que toda la primera mitad del siglo XX en Venezuela estuvo marcada por las dictaduras. Hubo un periodo de tan solo 3 años donde hubo, digamos, como una transición a la democracia que fue frustrada muy rápidamente. Digamos que ese periodo es el periodo de entre 1945 y 1948. ¿no? Pero desde 1908 al 35, por ejemplo, tuvimos en Venezuela la dictadura de José Vicente Gómez y ese periodo del 45 al 48, que estuvo marcado por la ascendencia del Partido de Acción Democrática que dirigía Rómulo Betancourt, y durante ese periodo se tienen por primera vez en el siglo XX elecciones democráticas, se elige por voto popular el primer presidente en la historia de Venezuela del siglo XX, pues de esa primera mitad del siglo XX, que es el escritor Rómulo Gallegos, quien es elegido por voto popular en el 47, asume el poder en el 48, pero tan solo logra gobernar 9 meses, y al finales de 48, digamos que hay un golpe de Estado y una junta militar, se toma el poder y digamos una de las figuras centrales en ese golpe de Estado fue el general Marcos Pérez Jiménez, quien digamos que gobierna entre el 48 y el 52 con otras 2 figuras digamos de militares, y en el 52 asume Pérez Jiménez la presidencia en Venezuela y es presidente hasta el 58, cuando es derrocado. Pero entonces, el contexto en el cual surge y se consolida la abstracción geométrica en Venezuela es el contexto de la dictadura. Y digamos que este es un periodo en las artes visuales y en la arquitectura en Venezuela, digamos, muy, muy estudiado y muy prolífico, ¿no? Donde hay obras arquitectónicas y obras, digamos, plásticas, además de obras, digamos, monumentales, públicas, digamos, muy interesantes y también como de una cantidad impresionante. Y este ha sido un periodo muy estudiado, pero rara vez se menciona el contexto político que está viviendo Venezuela en ese momento, que es el de una dictadura, y el de una dictadura muy represiva. Como les contaba al inicio, hay una académica que es Lisa Blackburn, que ha estudiado justamente como ese momento de la dictadura de Pérez Jiménez y ha mirado cómo el gobierno de la dictadura usó todo el aparato digamos, o más bien usó un aparato de propaganda visual que se sirvió en muchos casos del arte que producían sus artistas, que pues en este momento es el de la abstracción geométrica. Y todas las grandes obras de arquitectura que se producen en Venezuela, especialmente en Caracas, durante este periodo de los años 50, son auspiciadas por la dictadura, ¿no? Y sirven como al proyecto político de Pérez Jiménez y al proyecto de nación que él tiene, que él bautizó como el nuevo ideal nacional. O sea, lo que se proponía Pérez Jiménez era construir un nuevo ideal nacional. Él quería construir, en últimas, una nueva nación. Y todo esto, digamos que además está asociado con ese gran boom constructivo, y esta se conoce como la era del bulldozer en Venezuela, porque, digamos, de verdad las obras de ingeniería y de arquitectura son, pues gigantescas y además muchísimas, ¿no? Todo esto fue posible por la riqueza del petróleo, que además había sido, digamos, descubierto como estas grandes pozos petroleros relativamente recientemente, fueron en la década del 20, o sea, digamos que ya tenían un tiempo, pero coincidió que por todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela se convirtió durante todo ese periodo en el primer exportador de petróleo en el mundo. Entonces llegó una cantidad de plata impresionante a Venezuela, que le permitió entonces a Pérez Jiménez construir ese nuevo ideal nacional a partir de la construcción. Y lo que se proponía también Pérez Jiménez
era, digamos, muy a la manera de Kubitschek, era sacar a Venezuela del subdesarrollo y, digamos, como sacarla de años de atraso, nuevamente como atraso con, digamos, con respecto a la modernidad, ¿no? Entonces hay como todo un deseo como de acelerar esos procesos de modernización y de desarrollismo en Venezuela. Como les decía, entonces esto también, digamos que se ve muy claramente en pues, ese boom constructivo. Aquí estamos viendo una panorámica de Caracas en 1956, donde sobresale, digamos como más o menos allá al centro, si ven esas dos torres muy altas, son las Torres del Silencio. En el centro, Simón Bolívar, en Caracas. Aquí está, digamos, una fotografía más reciente, donde vemos ahí las dos Torres del Silencio. Fíjense nuevamente la arquitectura que está utilizando, pues que se está utilizando aquí, que está siguiendo nuevamente esos principios de la arquitectura racionalista, funcionalista, siguiendo como los preceptos de la CIAM, del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, de Le Corbusier, ¿no? Con estas torres muy altas, estos rascacielos. Esta es la época de los rascacielos, donde se construyen los primeros rascacielos en todas estas ciudades, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de urbanizaciones o unidades residenciales. Este también es un fenómeno de los años 50, pues anteriormente la gente vivía en casas, o sea, no existían los edificios. Y se empiezan a construir estos edificios y estas viviendas multifamiliares en la década del 50. Y todo esto tiene que ver con justamente pues este contexto de la posguerra y esta digamos, aparición de una nueva cultura de masas y que estos gobiernos latinoamericanos están tratando de pues, traer a sus países, ¿no? Y como de promover ese desarrollo económico y social que los lleva en esas direcciones. Y por eso la construcción del multifamiliar fue tan importante. Les mostré en el caso de Brasil, por ejemplo, uno de San Pablo, que fue la Torre Eiffel, que es un edificio llamado la Torre Eiffel, el edificio Eiffel, que era un edificio muy alto de habitaciones familiares. Lo mismo está aquí este multifamiliar, en la unidad residencial 2 de diciembre, aquí vemos una foto más cercana, y el nombre lo recibió 2 de diciembre porque ese fue el día, en 1952, el 2 de diciembre, en el que Pérez Jiménez se posesionó como presidente y él decidió entonces que todos los 2 de diciembre iba a inaugurar grandes proyectos arquitectónicos y entonces estas fueron inauguradas el 2 de diciembre de 1957. Ahí vemos como esos bloques de multifamiliares. Aquí hay otro del arquitecto Guido Bermúdez. Y aquí digamos que el arquitecto, que es Carlos Raúl Villanueva, va a ser una figura central, como equiparable a Oscar Niemeyer en el contexto brasilero. Carlos Raúl Villanueva fue una figura muy importante porque fue como, de alguna manera, como el líder del proyecto, como de todos esos proyectos arquitectónicos que desarrolló digamos como el Banco Obrero, que era una instancia gubernamental, que era pues, digamos, auspiciada por el gobierno y la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y Carlos Raúl Villanueva era, digamos, como un poco el jefe como de todo este proyecto del Banco Obrero, estos proyectos arquitectónicos del Banco Obrero. Y aquí vemos otra unidad habitacional, en este caso se llama El Paraíso, fue terminada en 1954 y con una fachada diseñada por el artista Alejandro Otero, que es la figura en la que me quiero centrar para el caso venezolano, que es tal vez una de las figuras también más sobresalientes de la abstracción geométrica en Venezuela, ¿no? Donde vemos hay estos paneles de colores, son digamos como la propuesta de este artista. Entonces lo que vamos a ver en el caso de Venezuela, en que me voy a centrar en la ciudad universitaria que construye Carlos Raúl Villanueva en Caracas, la Universidad Central de Venezuela, vamos a ver cómo hay digamos, un diálogo entre arquitectura o arquitecto y artista, y vamos a ver esta, digamos, producción de estas grandes obras de arte que acompañan la arquitectura, pero que más que acompañar o adornar, no encuentro la mejor palabra para hablar de ello, pero
es que lo que vamos a ver es una síntesis entre arte y arquitectura, ¿no? Como ese sueño también como de los modernistas de los 20, de una síntesis de las artes, ¿no? de tener realmente un diálogo real entre arte y arquitectura, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Donde digamos que aquí uno no podría decir que llegó Otero y simplemente decoró la fachada, ¿no? Sino que el arquitecto y el artista diseñan como un todo el edificio, ¿no? Y digamos que esto va a ser una faceta muy interesante el uso de la abstracción geométrica en el contexto venezolano, y justamente, como les decía, como propaganda de la dictadura, porque en últimas, pues este tipo de proyectos son los proyectos que la dictadura está usando como evidencia del progreso al que está llevando a su país, ¿no? Y a su pueblo, ¿no? Y el artista, pues no explícitamente, de alguna manera se vuelve en cómplice de esa dictadura y esos proyectos de la dictadura. Pero bueno, pasemos al caso de la ciudad universitaria, que fue pues un proyecto enorme de construir una ciudad dentro de la ciudad, digamos como la ciudad universitaria aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional, pero pues los venezolanos tenían una cantidad de plata por el petróleo, entonces Carlos Raúl Villanueva se pudo traer a los artistas pues más, digamos, reconocidos, de trayectoria, europeos y venezolanos, y por ejemplo en el aula magna comisionó al artista estadounidense Alexander Calder para que diseñara los paneles acústicos que cuelgan del techo, ¿no? Que son móviles a lo Calder, que para quienes han visto pues obras de Calder, uno lo puede reconocer fácilmente ahí. La obra se llama Nubes, son móviles del artista, pero sirven como, digamos, como paneles acústicos, ¿no? Entonces está este artista. Otro ejemplo es esta obra de Víctor Vasarely, que era uno de los artistas de la abstracción geométrica más importantes en París en ese momento, que de hecho fue una figura muy importante para tanto los artistas venezolanos como los artistas colombianos, que viajaron a París a comienzos de la década del 50 y al regresar a sus países de origen empiezan a trasplantar pues este lenguaje de la abstracción geométrica. Y Carlos Raúl Villanueva pues se pudo traer a Vasarely a que le diseñara un mural para la ciudad universitaria. Fíjense que pues lo ven desde allá, arranca como con ese panel amarillo y recorre como toda esta pared. Se llama Homenaje a Malevich, donde Vasarely además está recordando a uno de los pioneros de la abstracción geométrica de comienzos del siglo XX, ¿no? Y también Carlos Raúl Villanueva comisionó a varios artistas venezolanos a que diseñaran murales. Este es el caso, por ejemplo, de Pascual Navarro o de Mateo Manaure, ¿no? Donde vemos todos los murales en este lenguaje de la abstracción. Y en general, ese fue el lenguaje el lenguaje artístico que predominó en la ciudad universitaria. Hay obras, digamos, no podría decir que absolutamente todas las obras son de abstracción geométrica, pero la gran mayoría de ellas sí lo fueron. Y fíjense que está utilizando en todos esos murales mosaicos vítreos industriales, ¿no? Ese fue empezando por el de Vasarely y los de los venezolanos. Esa es la técnica que se utilizan en todos esos murales. Aquí vemos uno de Alejandro Otero para la Facultad de Ingeniería digamos que voy a devolverme un poquito para mostrar cómo llega, porque quiero centrarme en esta figura de Otero, un momento, cómo llega Otero a este lenguaje de la abstracción geométrica y cómo se convierte además su obra pues en esa, digamos, propaganda de las políticas de Marcos Jiménez en Venezuela. Entonces, Alejandro Otero es un artista que digamos, se formó en Venezuela, pero en el 45 se fue a París. Digamos que era un recorrido que los artistas latinoamericanos estaban haciendo desde el siglo XIX, desde que se empezaban a fundar las academias de arte en los diferentes países de América Latina. Era, digamos, un recorrido, un peregrinaje que hacían los artistas. Entonces Alejandro Otero se va a París en 1945 y en París empieza
digamos que a experimentar con lenguajes pues muy modernos o modernistas que están desarrollándose en París. Él en París se encuentra obviamente con Picasso. Picasso es pues la sensación para todos estos artistas en la década del 50, también lo va a hacer, por ejemplo, para Ramírez Villamizar, el colombiano Ramírez Villamizar. O sea, todos ellos van a París a conocer a Picasso, y uno ve en esta obra de Otero, uno puede ver cómo el artista efectivamente está experimentando con esos lenguajes pues afines, por ejemplo, al cubismo. Digamos que aquí todavía vemos a un artista que está representando un objeto del mundo. Este es un bodegón en últimas, ¿no? Es una cafetera, pero él está fragmentando la cafetera, la está convirtiendo en líneas y en planos de color, ¿no? Donde hay una exploración de como las relaciones entre la figura y el fondo, el espacio que ocupa. O sea, es un artista que está empezando a producir digamos, obras que se están alejando del mundo real, y que en la siguiente serie que empieza, pues que produce y donde el artista finalmente adopta la abstracción total, pues llega a este tipo de composiciones, ¿no? Donde uno podría pensar en una manera de verlo, es que las líneas aquí que definen la cafetera, en esta obra lo que ocurre es que se desligan completamente de la realidad, y ya se trata de una serie de líneas coloreadas sobre estos fondos blancos. Digamos que obviamente la llegada de todos estos artistas a este lenguaje pues tiene que ver con una serie de lo que yo llamo diálogos transnacionales. Es un momento en el que todos estos artistas, y por todos estos artistas me refiero a artistas venezolanos, colombianos, argentinos, estadounidenses, se están encontrando en París, están, digamos, absorbiendo todo el clima artístico de París, están viendo una cantidad de cosas que se están produciendo en París y están llegando a esos lenguajes de la abstracción, pues como resultado de todos estos diálogos que están teniendo entre ellos y con los artistas, digamos, más establecidos en París, o con la historia del arte, ¿no? Entonces aquí, digamos, Otero, por ejemplo, está y en obras como esta, que está viendo a un artista como Piet Mondrian, que es uno de los pioneros del neoplasticismo, ¿no? Y a comienzos del siglo XX, este artista que utiliza pues composiciones que se basan en retículas y colores planos. Digamos que aquí, claro, esto no es Mondrian, pero él está como utilizando esos lenguajes que está viendo en París, un poco eso es a lo que voy, ¿no? Pero ya él está adoptando para 1950 la abstracción total, y lo que ocurre es que él empieza a oír que en Venezuela, pues además Villanueva va a París y se trae a los artistas que están en París para Caracas. Pues Otero dice, no, yo no me quiero perder de todo eso que está pasando, y él se regresa en el 52 a Caracas a trabajar con Carlos Raúl Villanueva, y ese es un momento entre el 52 y el 56 en que él deja de pintar y se dedica solamente a trabajar en los proyectos digamos arquitectónicos con Villanueva. Él regresa a la pintura, digamos, como a la obra de arte plástico digamos a pequeña escala en el 56, pero durante ese periodo entre el 52 y el 56 él está trabajando realmente con Villanueva. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta fachada para la Facultad de Arquitectura, donde la fachada consiste en como estos murales de como paneles, son vitrales nuevamente, en azules claros y azules oscuros, y si ustedes ven a mano derecha en la torre un poco más alta, hay también unas secciones como de unas franjas verticales blancas y negras. Eso también es parte del diseño de Otero. Y digamos que las fachadas son la fachada del otro lado, este y oeste, o sea, digamos que hay como las dos fachadas las diseña el artista. Lo que ocurre aquí entonces es que fíjense que este es un artista que está utilizando también un lenguaje abstracto geométrico al que podríamos, digamos, traer como estas ideas que propuse para el caso brasilero, como de pues un tipo de lenguaje que es, digamos, pareciera muy racional, riguroso, donde la serialidad es muy importante, porque fíjense que aquí también hay una serialidad. En el lado, por ejemplo, de la izquierda, fíjense que él arranca con paneles que son de azul claro, pero por el lado de la derecha que estamos viendo acá, él arranca es con paneles de
azul más oscuro, pero hay una correspondencia entre el tamaño de los paneles, o sea, el artista también está utilizando serialidad, ¿no? Aquí hay como una retícula, no es una retícula, digamos, regular y absolutamente simétrica, digamos, a lo largo de toda la retícula, pero sin embargo, si vemos en cada franja, sí hay regularidad y hay simetría, ¿no? El tamaño de los, como de los cuadrados rectángulos son iguales en la primera franja, en la segunda franja, en la tercera franja, y hay pues un proceso de serialidad. Pero aquí tal vez lo más significativo es el uso que se le da a estos murales y, digamos, la manera como fueron concebidos y comisionados por un gobierno, en este caso pues el gobierno dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, para hacer propaganda de su gobierno, ¿no? Y para promover su nuevo ideal nacional. Es decir, Alejandro Otero, y en este caso pues el artista nunca apoyó explícitamente la dictadura, de hecho digamos que sus inclinaciones políticas eran más bien como de izquierda más que de derecha, como pues, lo que implicaba, digamos, la dictadura militar ideológicamente, pero sin embargo, el hecho de que en última su trabajo fuera financiado por digamos, la dictadura y fuera usado por la dictadura como el lenguaje visual del gobierno, pues terminó haciendo de alguna manera a Otero cómplice de esa dictadura, ¿no? Sin, digamos, en este caso, el artista quererlo. Y esto pues también nos está hablando de la vida de las obras de arte por fuera de sus creadores, ¿no? Que en últimas, cuando pasan pues al terreno de la vida social, adquieren vidas que pues los mismos artistas tal vez pues, ni se imaginaron, ¿no? Y algo similar yo creo que pasa en el contexto colombiano, con el artista del que me voy a ocupar acá, que es Eduardo Ramírez Villamizar, y el contexto específico político que quiero mirar es el de la presidencia de Alberto Lleras Camargo, quien fue el primer presidente del Frente Nacional entre 1958 y 1962. Y este es un contexto que probablemente pues, todos ustedes conocen mucho mejor, simplemente quiero como repasarlo aquí rápidamente. Digamos que llegamos a ese Frente Nacional por ese periodo de violencia tan intensa y tan, digamos, como, digamos que recorrió todo el territorio nacional entre más o menos el periodo de 1945-1960, que fue pues exacerbado, esa violencia se recrudece después del asesinato de Gaitán y del Bogotazo, y aquí vemos dos imágenes pues que digamos, nos recuerdan esos momentos de Débora Arango y Alejandro Obregón, que están representando como esas atrocidades del Bogotazo y lo que ocurrió después, ese recrudecimiento de la violencia después del Bogotazo, donde liberales y conservadores literalmente se mataban los unos a los otros, la llegada en el 53 pues el único dictador que hemos tenido en el siglo XX, que fue Rojas Pinilla, entre el 53 y el 57, y aquí Débora Arango, que realmente fue muy lúcida en la representación de la realidad nacional en la década del 40 y del 50, pues vemos aquí a Débora Arango mostrándonos a un Rojas Pinilla victorioso que está sacando a Laureano Gómez del poder, un Rojas Pinilla que, pues militar, general, pero que en todo caso fue apoyado por digamos una mayoría importante de liberales y conservadores que estaban ya, digamos, un poco como deseosos de llegar a un fin en esa violencia, pero aquí nos muestra nuevamente Arango a un Rojas Pinilla que pues se convirtió en el dictador que era, que reprimió libertades individuales, que aplastó huelgas estudiantiles y que fue derrocado del poder en mayo de 1957, ¿no? Después de todo digamos, de todo este periodo de violencia y dictadura, los liberales y los conservadores llegan a un acuerdo, firman pues este pacto del Frente Nacional. Vemos aquí una fotografía con los dos líderes de los partidos, a la izquierda Laureano Gómez, a la derecha Alberto Lleras Camargo, en Sitges, España, donde firman ese acuerdo en el que deciden turnarse el poder por 16 años, para no pelear más y no matarse más, ¿no? Que es el periodo en el que entramos del Frente Nacional.
con el que regresa la democracia a Colombia. Digamos, una democracia un tanto extraña, ¿no? Porque solamente hay 2 partidos políticos, pero en todo caso una democracia. ¿Y qué es lo que ocurre entonces pues, en el contexto de pues, como esos proyectos modernizadores y desarrollistas de los que pues, he venido hablando? En el caso de Colombia también obviamente lo vemos en las ciudades principales del país. Aquí solamente voy a mostrarles pues, los ejemplos en Bogotá. Estos procesos de modernización y desarrollismo, en el caso de Colombia, digamos que no arrancan con el gobierno de Alberto Lleras Camargo, realmente son anteriores y en ese sentido el periodo de gobierno de Rojas Pinilla alcanzó, digamos, pues varios, digamos, lo que podríamos uno pensar que son logros en esos procesos de desarrollismo y modernización. Fue durante el gobierno, por ejemplo, de Rojas Pinilla que se construyó el Aeropuerto Internacional del Dorado, llegó la televisión a Colombia, se construyeron carreteras, o sea, hubo, digamos, un empuje de modernización durante todo ese periodo que estuvo también asociado, en el caso específico de Colombia tenía que ver es más bien con la exportación de café, que también pues, por la Segunda Guerra Mundial hubo un boom y un auge en las exportaciones del café y estuvo entrando más plata, nunca la plata del petróleo, pero digamos que había más plata. Y lo que ocurrió cuando llega Lleras Camargo al poder es que pues, esos procesos de modernización también se intensifican y especialmente digamos, en Bogotá, además porque ha acabado, digamos, en principio, pues en los centros urbanos la violencia está muy apaciguada, pues hay un proceso muy acelerado de construcción también y de modernización. Aquí vemos la carrera 10ª, por ejemplo, que se convirtió, digamos, es un ejemplo paradigmático en Bogotá de esos procesos de modernización, que pasó de ser una estrecha calle colonial, que era la carrera 10ª, con iglesias y casitas coloniales de teja, pues como aquí en la Candelaria, y pasó a ser este centro financiero, era el centro financiero de la ciudad en la década del 60, con grandes rascacielos. Y vemos también entonces la implementación de la arquitectura racionalista, funcionalista, con estos edificios muy altos, en acero y vidrio, en diferentes, digamos aquí el de Seguros Bolívar, en la carrera 10ª, el del Banco de la República que fue inaugurado en el 59, ahí en la 10ª con Jiménez, el edificio del Tiempo, diseñado por un arquitecto italiano, también en la Jiménez con 7ª, y tal vez el edificio que mejor representó pues esos ideales de modernización, de internacionalismo, de progreso y de desarrollismo fue el edificio del Banco de Bogotá, que fue inaugurado en 1959 y que fue el primer rascacielos de Colombia, que está en la 10ª con Jiménez también, sobre la carrera 10ª. Y con este edificio, el mural del Dorado de Ramírez Villamizar, que está instalado, fue comisionado para instalarse dentro del edificio, en el lobby del edificio. Yo voy a hablarles un poquito más en detalle de del caso de este edificio y del caso de este mural, pero quiero volver un momento al contexto político porque aquí lo que me interesa es conectar tanto este edificio como este mural y la abstracción geométrica que representa Ramírez Villamizar con digamos, lo que les hablé al comienzo de la relación tan estrecha de el gobierno nacional de Lleras Camargo con las políticas imperialistas de Estados Unidos. Pero antes de pasar a eso, me olvidaba que tengo algunas imágenes de cómo llega Ramírez Villamizar a la abstracción, un poco para hacer el paralelo con Otero, que también tiene que ver con el viaje que hizo Ramírez Villamizar a París. Ramírez Villamizar estuvo en París entre el 50 y el 56, digamos que con algunos periodos que pasó en Colombia, pero ese fue un periodo, digamos, en el que él estuvo viajando muy constantemente a París, donde también vio todo lo que estaba ocurriendo, conoció a Otero, fueron, pues, digamos, cercanos durante todo este periodo. Vemos a un Ramírez Villamizar aquí en el 53, que está acercándose a la abstracción, todavía uno puede ver de manera un poco más evidente pues la copa que está pintando, también un bodegón, pero fíjense que ya para el 54 como que está desapareciendo el objeto y la obra se está convirtiendo más en planos de color, pues digamos planos que tienden a la geometría. Finalmente pues para el 56 ya Ramírez Villamizar es un artista pues
completamente abstracto, un artista además con un lenguaje muy propio. En el caso de Ramírez Villamizar, él está haciendo pintura durante todo este periodo. Tenemos esta obra aquí de El Dorado y esta otra que está aquí en las instalaciones del museo, donde vemos a un artista que también está explorando con un lenguaje visual de pronto no tan, digamos, no tan estricto en términos de la, digamos, implementación como de principios tan racionales y digamos, matemáticos, como en el caso de los brasileros, donde hay como una exploración más bien de estas formas en el espacio, pero, sin embargo, un artista que en todo caso se está limitando a un lenguaje bastante, digamos, reducido, basado en la geometría, hasta que llega a estos relieves, ¿no? Él llega, digamos que estas pinturas en las que uno lo ve como explorando el espacio, ¿no? Y estos planos que como que se superponen. Los invito a que vayan a ver la obra en vivo y en directo porque esto no le hace justicia. Pero, digamos, uno ve cómo hay ciertas, digamos, como planos de color que parecen estar encima de otros, pero de repente uno se va y lo recorre hacia abajo y entonces pareciera más bien que se invierte la relación. O sea, es realmente una pintura muy interesante. Y yo creo que esa exploración con el espacio en la pintura, que aquí es bidimensional y pues es, digamos, ilusoria, ¿no?, lleva a Ramírez Villamizar a la exploración del espacio más real en los relieves, de los relieves en madera. Y son estos relieves que él empieza a hacer a partir del mural del Dorado, que ya vamos a ver, los empieza a hacer en el 59. Son esos relieves los que empiezan realmente a convertirse y a consolidar la abstracción geométrica en Colombia como un símbolo, como un reflejo y como un agente de modernización y de progreso en el país. Y ahora sí me voy entonces a ese contexto político que les decía de la relación entre Estados Unidos y Colombia, muy específicamente del programa de la Alianza para el Progreso que lidera el gobierno de Kennedy. Aquí estamos viendo una fotografía de una visita que hizo Kennedy a Bogotá en diciembre de 1961 para inaugurar un proyecto residencial que ya vamos a ver. Y digamos que esa visita de Kennedy a Bogotá, el objetivo primordial era promover el programa de la Alianza para el Progreso, que acababa de lanzarse en marzo de este mismo año, el cual consistió en un programa básicamente de apoyo financiero a los países de América Latina, de préstamos a los países de América Latina para promover el desarrollo económico y social de todos esos países. O sea, el ideal del programa y lo que buscaba Kennedy y todos sus asesores con este programa era ayudar a los países de América Latina a que salieran del subdesarrollo, a que salieran de la pobreza y como a elevar los estándares de vida de la población en América Latina. Era en ese sentido como un programa de apoyo financiero, pero obviamente pues esto está enmarcado dentro de la Guerra Fría y el objetivo ulterior era, en últimas, frenar el avance del comunismo en América Latina, especialmente después de la victoria de Fidel Castro en Cuba en 1959, y pues Estados Unidos estaba buscando aliados, ¿no?, que le ayudaran como en esa contener, en esas políticas de contención del comunismo, de la propagación del comunismo en América Latina. Y pues también digamos que todo el programa se diseña alrededor de lo que los teóricos y académicos de Estados Unidos están diseñando y, digamos, ideándose en ese momento, que es la teoría de la modernización, que lo que propone es un modelo alternativo para salir de la pobreza, ¿no? En últimas, lo que buscaba pues esas teorías de la modernización y este programa de la Alianza para el Progreso, que digamos, se modeló siguiendo esas teorías de la modernización, es proponer un modelo alternativo al de la Unión Soviética, ¿no?, donde la alternativa para salir de la pobreza pues no es el comunismo, sino el capitalismo, ¿no? Y lo que de alguna manera proponía este programa era esa ayuda financiera para que estos países salieran de la pobreza, para frenar el descontento social y prevenir digamos, como esas revoluciones socialistas comunistas. Y pues lo que es muy significativo aquí es que el presidente Alberto Lleras Camargo fue una de las figuras
que más agresivamente defendió el programa de la Alianza para el Progreso. Fue de hecho uno de los que inicialmente, junto al presidente Kubitschek en Brasil, quienes apelaron al gobierno de Estados Unidos y pidieron que por favor les dieran esa ayuda. Y vemos que en Bogotá, pues digamos, el recibimiento que se le hace al presidente Kennedy fue muy positivo, y hubo pues como un frenesí pro Estados Unidos durante toda esta época, y lo que es muy significativo es que aquí el gobierno nacional es pues un fiel aliado de Estados Unidos, es muy agresivo en las políticas anticomunistas y anticastristas, y realmente lo que hace el gobierno de Alberto Lleras Camargo es también acoger esa teoría de la modernización, que se convierte en últimas en una ideología de la modernización, que es lo que guía las políticas de su gobierno. Entonces, bajo esas políticas, él crea una cantidad de proyectos de planeación, crea el Departamento de Planeación Nacional justamente en ese periodo para como organizar y planear ese desarrollo y ese progreso en el país. Se crean también departamentos como el INCORA, que buscan una reforma agraria y que buscan promover como todos estos programas sociales de desarrollo, pero dentro del marco del capitalismo, ¿no? Y como les decía, como el proyecto tal vez más diciente como de la Alianza para el Progreso aquí en Colombia, y que encarnó como todos esos ideales de ese programa, fue la creación de Ciudad Techo, que hoy en día se conoce como Ciudad Kennedy, que de hecho se conoce así después de 1964 con el asesinato de Kennedy, para el cual, digamos, para la inauguración y la primera piedra, pues, o el primer ladrillo del proyecto, está el presidente Kennedy y su esposa, se inaugura pues ese proyecto, que es un gran proyecto de una ciudadela de viviendas multifamiliares en Ciudad Kennedy, ¿no? Donde pues se planeaba que iban a vivir, en este momento no tengo el número exacto, pero digamos eran miles de familias las que se esperaba que fueran a vivir en esa ciudadela y en estas pues, viviendas multifamiliares. Tenemos una imagen más reciente, donde fíjense que pues, no es muy lejano a lo que se estaba haciendo también en Venezuela, por ejemplo, en Caracas, ¿no? Con esas residencias multifamiliares, ese construir en un terreno baldío también, construir todas estas pues, viviendas, donde aquí lo que se espera es que estas construcciones se conviertan en esos agentes transformadores y de cambio. Y todo esto, pues, ¿cómo lo veo yo ligado con el mural de Ramírez Villamizar? Yo creo que lo que ocurre aquí entonces es que este mural de Ramírez Villamizar, que fíjense que adopta pues, el lenguaje de la abstracción geométrica, que ya hemos visto que es un lenguaje asociado con modernización, con desarrollismo, con progreso, que digamos, ocupa los 2 pisos del lobby del edificio del Banco de Bogotá, que es un mural en relieve, que lo vemos con varias capas. Aquí está el artista con su relieve. Digamos que lo que este mural en últimas empieza a simbolizar es pues esa ideología de la modernización que hay detrás del gobierno de Alberto Lleras Camargo, y con esto pues también como una alianza y una pues defensa de los proyectos imperialistas de Estados Unidos. Y esto también tiene que ver con el lugar donde está el mural, o sea, no es solamente el lenguaje del mural, ¿no? Que es moderno, que habla pues de ese, digamos, lo que uno podría pensar que es un avance, tiene que ver con avance tecnológico, industrial, ¿no? Como que un mural representativo a lo Pedro Nel Gómez, pues no va a hablar de eso, ¿no? Pero es mucho más apropiado ese lenguaje de la abstracción geométrica para hablar de esos ideales. Pero también el lugar donde está el mural, que es el edificio del Banco de Bogotá, representa todo eso. Y lo que es muy interesante de ese mural del Banco de Bogotá es que, de ese edificio del Banco de Bogotá, es que es el primer rascacielos de Colombia, como les decía, y que lo que se hace es que se modela con base al Lever House Building en Nueva York, que es tal vez el edificio que mejor representa el capitalismo corporativo en Nueva York, ¿no? O sea, eso es lo que representa ese lenguaje arquitectónico de ese edificio y que es trasladado a Bogotá. Entonces, en el contexto bogotano, en últimas, también ese edificio, pues lo que representa es eso. Y además es el edificio que construye un barco
un banco comercial, ¿no? O sea, digamos que aquí, como todos esos procesos modernizadores en el caso de Colombia, yo creo que están muy acompañados desde el crecimiento corporativo, y fíjense que pues, el lenguaje del edificio va muy acorde con lo que va a ser el lenguaje del mural, ¿no? Que hablan como de esos mismos ideales. Y lo que va a ocurrir después es que, después de que Ramírez Villamizar inaugure ese mural, es que se van a comisionar una serie de murales, de esos murales monumentales en diferentes, para diferentes ciudades y diferentes, digamos, empresas, corporaciones, para el Banco de la República de Cúcuta, el de Bucaramanga también hay murales en relieve de Ramírez Villamizar, la fábrica de gaseosas Lux y el mural que está aquí, aquí al frente en la Luis Ángel Arango, que es del 65, que de alguna manera cierra esta década, como esta, no es una década, estos años en los que Ramírez Villamizar está produciendo estos murales, y donde, digamos que mi hipótesis, lo que yo, digamos, estoy trabajando, investigando recientemente, es que yo creo que estos murales se convierten en reflejo y creo que también en agentes de estos proyectos modernizadores y desarrollistas que está empujando el gobierno colombiano, y en el caso específico de Alberto Lleras Camargo, muy de la mano de los proyectos de Estados Unidos y el capitalismo, digamos, y la versión del mundo que está defendiendo Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría del capitalismo, y en particular como con esa, digamos, centralidad que tuvo Colombia en el programa de la Alianza para el Progreso. Colombia fue el país tal vez más importante y el segundo que recibe más dinero de Estados Unidos durante todo ese programa. Entonces yo creo que estos murales empiezan a tener, digamos, a utilizarse y a comisionarse en muchas ocasiones porque reflejan justamente como todos esos ideales. Y Ramírez Villamizar tampoco es un artista que esté, digamos, explícitamente apoyando las políticas del gobierno, ni las ideologías, ni lo que podrían ser los intereses imperialistas de Estados Unidos, pero él sí concebía sus murales como antídotos para el caos. Él concebía la abstracción geométrica como antídoto frente a la improvisación de Colombia, y uno podría leer eso pues muy de la mano de como esos deseos de transformar todo digamos, el ambiente y el espacio social con estos proyectos modernizadores que empujan, digamos, las políticas locales. Entonces, en ese sentido creo yo que aunque todas estas obras que les he mostrado yo acá no reflejan claramente contenidos políticos, en todo caso tienen implicaciones políticas, y la abstracción geométrica en particular pues tiene que ver con la manera en cómo los gobiernos locales interpretaron de maneras muy diferentes esos procesos modernizadores y de desarrollismo de la década del 50. Creo que les hablé demasiado, muchas gracias por oírme tan pacientemente. Bueno, pues muchas gracias, Ana María, por compartir este espacio con nosotros, por compartir como estas reflexiones alrededor de la investigación, de tus estudios, que, digamos, la conferencia surge como en excusa alrededor de la exposición El sueño y la razón, y es muy oportuna, digamos, la conferencia alrededor de este espacio, pero también es riquísimo ver cómo gran parte de lo que menciona Ana María también lo podemos ver dentro de nuestras colecciones de arte permanente, en las salas de clásicos experimentales de realidades abstractas, y de clásicos experimentales y radicales. Es súper rico revisarlo allí también porque se citan muchas de estas herramientas que están jugando alrededor de como estas curadurías y de este tipo de investigaciones. Entonces, pues muchísimas gracias por todo. A ustedes por la invitación. Y bueno, quisiera saber si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta para Ana María en relación a la conferencia, algo en particular. Hay, aparte de Ramírez Villamizar, otro artista que ha representado esta, digamos, haya sido tan importante en este mismo ejercicio. Sí, digamos que obviamente pues Ramírez Villamizar no es el único artista, yo creo que sí es el más prominente y el más popular, en el sentido en que el que más contrataron en este momento para este tipo de obras, por lo menos de obras públicas, ¿no? Como de murales y obras monumentales, pero por supuesto está el nombre de Edgar Negret, que también con sus esculturas en un lenguaje de la abstracción geométrica pues también está, digamos,
de alguna manera acompañando como esta visión de un país moderno, desarrollado, progresivo, pero digamos que también podemos hablar de otros artistas, digamos, menos conocidos, y de la abstracción en general en Colombia como un lenguaje que se está hablando en el medio artístico en la década del 50 y del 60, pues por muchos artistas. Entonces podríamos pensar en Alberto Arboleda, un artista como Judith Márquez. O sea, son todos artistas que están también experimentando con la abstracción y que de pronto no de manera tan evidente como Ramírez Villamizar, porque es que él tiene como todos estos proyectos murales monumentales que pues están como en los edificios y en las ciudades pues muy visibles, por lo menos en esta década del 50 y del 60. Yo creo que, digamos, él es excepcional en ese sentido en términos de la abstracción geométrica, ¿no? Por supuesto que hay murales también monumentales de otros artistas modernos como Obregón, pero en el caso de Ramírez Villamizar y como de esta manera de ver la abstracción geométrica como ese reflejo y ese agente de modernización, digamos que él es hasta cierto punto, digamos, excepcional. No que sea el único, pero sí el más visible por lo menos. Pero hay muchos otros artistas que están también practicando la abstracción. Hay otro artista que es, por ejemplo, Luis Fernando Robles, que también está haciendo abstracción geométrica, que son artistas que han sido menos estudiados y que deberíamos estudiar también más juiciosamente y saber qué es lo que está pasando como, digamos, con todos esos otros artistas, ¿no? Gracias. Yo quería preguntarte, pues más allá de la circunstancia en la que estás ahorita dentro de esta exposición, ¿cuáles son las perspectivas de tu investigación y en dónde se pueden enmarcar en un futuro? ¿De qué, perdóname? ¿Cuáles son las perspectivas de la investigación y dónde pueden enmarcarse dentro de un futuro? Digamos, yo digo, en una nueva exposición que puedas organizar o una publicación o, digamos, ¿qué has pensado al respecto? Porque en particular el tema es de interés, en particular, en relación con lo que tiene que ver también con las personas que incidieron en la educación de estos artistas también. Y es digamos, muy interesante porque también vienen de unas líneas políticas diversas. Y bueno, eso, digamos que quisiera saber cómo poder desarrollar, cómo lo estás pensando desarrollar. Ok, digamos que esto, digamos que la propuesta que hice para esta charla surgió de un artículo, un ensayo que escribí recientemente para una publicación que estoy justamente editando con una colega que quiere mirar, digamos, propuestas abstractas en América Latina y como que busca como una nueva aproximación a la abstracción en América Latina, donde exploré las implicaciones políticas de la abstracción en Colombia en los 50 y en los 60, y en esa publicación me centré muy específicamente en el caso de Ramírez Villamizar y del Dorado, con pues esta, digamos, lectura que les presenté acá, y lo que quise hacer fue contraponerlo a el lenguaje abstracto que practica Guillermo Wiedemann, que es muy diferente al de Ramírez Villamizar, y en particular los ensamblajes de Wiedemann, que también hay varios aquí colgados al frente en el museo, y donde pues y digamos que este es un tema, es el último tema de investigación, lo más reciente que estoy haciendo y que me interesaría muchísimo profundizar, donde esos ensamblajes, que los invito a que los vean también en vivo e en directo, el artista, digamos, el tipo de abstracción que propone es muy diferente porque no se basa realmente en la geometría, no es limpia, ordenada, equilibrada, sino todo lo contrario, es mucho más caótica, desordenada, se basa como en manchones y además, de alguna manera están hechos a partir de basura, son desechos, son como lo que le queda al artista en su estudio muy probablemente, porque son recortes de cartones, algunos tienen costal, cáñamo, o sea, es material de desecho, ¿no? Y él apila todos estos materiales digamos, como en un plano y digamos que son también como una especie de relieves porque pues son tridimensionales, pero nuevamente son muy diferentes a los de Ramírez Villamizar. Y lo que me interesó ver como de esas implicaciones políticas de la abstracción
digamos, como en el otro lado de la moneda, que es lo que considero que son los ensamblajes de Wiedemann, es que lo que representan es, pues, como las, ¿cómo se llama eso? Como las, ay, se me fue la palabra, pero, como la imposibilidad en últimas de la modernización, ¿no? O sea, como que el gobierno está proponiendo como todos estos proyectos modernizadores y hay como una aura de optimismo de que vamos a llegar al progreso y digamos en todos los gobiernos en diferentes medidas ocurre eso, ¿no? El de Kubitschek es 50 años de progreso en 5, no súper optimista, y Lleras Camargo también, y digamos el Frente Nacional fue recibido con todo este optimismo y todos estos proyectos modernizadores de por fin vamos a salir del subdesarrollo y efectivamente pues las ciudades cambian un montón y la violencia baja y estamos como caminando y se construyen todas estas ciudadelas y demás. Pero entonces, ¿qué pasa? Ciudad Kennedy se inaugura, pero las calles no están pavimentadas, entonces están sucias, pues están llenas de polvo, las casas las entregan en obra negra y entonces la gente tiene que terminarlas y a la gente se le acaba la plata y no las terminan y empiezan a construir encima y encima. Y entonces, pues en últimas, a pesar de todos estos proyectos de modernización, pues la modernización como que no llega. Y lo que veo yo en los ensamblajes de Wiedemann y en esta como abstracción, digamos, alternativa que propone Wiedemann, desordenada, caótica, a partir de basura, es también un reflejo pues de las realidades, digamos, sociales del país y de la imposibilidad de, en últimas, pues, como llegar a esa modernización. Y lo que veo yo entonces es también como un artista que está resistiéndose a, pues, como ese proyecto en últimas imperialista de Estados Unidos, ¿no? Es como usted quiere venir aquí a imponerme una idea de modernización, que es en últimas lo que pasa con ese proyecto de la Alianza para el Progreso, es Estados Unidos proponiéndole a América Latina una manera de modernizarse. La modernización se logra a través de la afluencia capitalista, de la plata y de todos estos, digamos, programas de crecimiento económico, es que se logra también como la estabilidad social. Y lo que yo veo en esos ensamblajes de Wiedemann es como una resistencia y una subversión a eso, es decir, no me impongan un único modelo de modernización, ¿no? Y lo que hacen entonces esos ensamblajes es como reflejar las realidades más bien del subdesarrollo, de la pobreza, del desorden, del caos. Eso es como lo último que estoy investigando y en lo que quiero realmente ahondar mucho más, de cómo los lenguajes, y en el caso específico pues, que me interesa a mí, que es la abstracción, los lenguajes artísticos pues, pueden hablar de las realidades, digamos, sociales y políticas locales en las que son producidos pues, digamos, esas obras. Gracias, buenas noches. Mi pregunta es si hay evidencia de la posición política del artista, en este caso de Ramírez Villamizar, o si es más bien como unas obras oportunistas, por decirlo así, o él está en la moda de la época, o si realmente hay una conciencia política del artista a través de la obra. Digamos que los artistas de esta época y este momento en Colombia, fíjense que es un momento muy particular. O sea, los artistas de la época, ¿qué es lo que está pasando? Estos son artistas que, pues, como que llegan como al auge de su producción artística entre el periodo de la violencia y el Frente Nacional. Entonces, y que en Colombia, pues a mi juicio, es muy particular, porque entonces lo que hace todo ese periodo de la violencia es que decir públicamente cuáles son sus afiliaciones políticas puede ser una sentencia de muerte, porque literalmente a uno lo mataban por ser lo uno o lo otro. Y luego durante todo el periodo del Frente Nacional, lo que ocurre es que como que la cultura política es una cultura como del silencio, porque no hay debate, porque nos estamos turnando el poder. Entonces, en particular estos artistas que nuevamente surgen y los artistas abstractos en particular, que surgen en este periodo de los 50 y que pues llegan a este auge en los 60, son artistas que no fueron, y aquí pues digamos que hablo más concretamente de Ramírez Villamizar, pues nunca explícitamente acogió una ideología política o un partido político. ¿Sí? No es un artista que esté haciendo obra política. Y él, de hecho, en alguna entrevista alguna vez dijo, no, mi arte no es político, o sea, no, yo no estoy haciendo arte político, ¿no? Mi propuesta aquí es que, pues claro, el artista
pues él, digamos, explícitamente no está produciendo una obra que sea política. Y él cuando creó sus relieves y sus pinturas abstracto-geométricas y luego sus esculturas, él muy probablemente no estaba pensando que con su obra estuviera sirviendo a un partido político o reflejando una realidad política concreta. Pero mi propuesta es más bien que, a pesar de eso, la obra de alguna manera es como cooptada por el discurso oficial y es usada en diferentes contextos para reflejar ideologías políticas. Y en el caso muy concreto de Colombia, yo creo que son estas ideologías que están alineadas con los intereses de Estados Unidos y del capitalismo. Entonces, el artista no es que él conscientemente esté diciendo yo quiero apoyar esto, sino que su obra es usada para hacerlo, ¿no? Y yo creo que son artistas que por la cultura política que vive el país, pues simplemente no son políticamente, digamos, muy activos a través de su obra. La generación que viene después, que es la generación que surge más bien hacia finales de los años 60 y comienzos de los años 70, ya va a ser una generación de artistas mucho más comprometida políticamente y cuya obra sí va a reflejar realidades políticas ya de manera explícita y consciente por parte del artista, ¿no? Lo que pasa es que yo aquí hice un salto grandísimo y yo no hablé realmente y de pronto esto debería incluirlo para versiones futuras y para pensarlo, el contacto tan importante que tuvo Ramírez Villamizar con la escena artística neoyorquina, tanto él como Negret, de hecho. Ellos dos, digamos que pasaron temporadas muy largas, en el caso de Negret una temporada digamos, completa de 8 años entre el 56 y el 63, 55 y 63 en Nueva York, y Ramírez Villamizar también pasó una temporada en el 57, después nuevamente en el 59, luego nuevamente en el 64, o sea, pasan mucho tiempo en Nueva York y lo que es muy interesante del caso de Negrete y Ramírez Villamizar es que ellos se establecen en Nueva York como artistas que lideran un movimiento artístico en Nueva York, que esa es otra, digamos, como otra faceta de mi investigación, que es la que realmente investigué durante muchos años, que tiene que ver con el surgimiento de lo que se llamó en esa época de los años 60 el nuevo clasicismo, ¿no? Que era el movimiento, digamos, el movimiento artístico de la abstracción geométrica en Nueva York, que no es muy conocido en el contexto neoyorquino, pero que, digamos, en ese periodo, sobre todo entre el 60 y el 64, fue muy activo, y un movimiento en el que Negret y Ramírez Villamizar fueron, digamos, centrales. Ellos hicieron parte de ese movimiento y consolidaron ese movimiento en Nueva York. Y lo que es muy interesante es que ellos lo trasladaron a Bogotá. Y empezaron también en Bogotá a hablarse, empezó en Bogotá a hablarse del nuevo clasicismo en la década del 60 y de cómo Ramírez Villamizar y esos murales, como este mural que vemos acá, es considerado como parte del nuevo clasicismo en Bogotá. Entonces, sí hay una conexión muy fuerte con el contexto artístico neoyorquino a finales de los 50 y de los 60, que dejé aquí por fuera, pero sí es muy fuerte. Sí. Hola Ana María, ¿cómo estás? Gracias Hola. por la conferencia. Te quería hacer una pregunta sobre la forma en la que los elementos espirituales aparecen en la obra de Ramírez Villamizar y si crees que estos elementos vale la pena mencionarlos al momento de relacionarlos con esta cooptación arquitectónica y de modernización de la que estás hablando. Me parece importante mencionarlo porque al entrar dentro de estos espacios, el elemento espiritual puede también funcionar como un elemento de resistencia. Y si lo piensas específicamente para el caso de los brasileros geométricos abstractos de los 50, 60, Iván Serpa, por ejemplo, Lygia Clark, ese elemento está y es apropiado de ese funcionalismo francés que tú estabas mencionando muy bien, que se trae de Europa. Entonces, siento a veces que el discurso está muy orientado como hacia la hiperracionalización de la obra y la cooptación, y creo que ese elemento espiritual lo extrañé, digamos, de alguna manera. Me parece que pudo haber estado más presente. Sí, tienes razón, y obviamente eso es central y es fundamental, y digamos que aquí, como para efectos de hacer un argumento y un punto muy claro, lo dejé por fuera, en algún momento lo había incluido, pero decidí dejarlo por fuera.
pero tienes toda la razón que eso está muy presente en la obra de Ramírez Villamizar y pues en la obra de los brasileros, de pronto no tanto en la obra de los venezolanos. Pero yo creo que lo que ocurre, digamos, dentro de la manera como estoy viendo la utilización de estos lenguajes, y este lenguaje en el caso específico voy a centrarme aquí en Ramírez Villamizar, como dentro de estos, digamos, de este discurso oficial y de modernización y de desarrollismo, lo que yo creo que hacen como toda esta dimensión espiritual que tienen los murales y que está en el caso específico de Ramírez Villamizar conectada con tradiciones artísticas locales que tienen que ver, uno, en el caso específico del Dorado, con la tradición de la hojilla de oro, de los retablos coloniales que se cubren con hojilla de oro, que aquí esa es la técnica que está utilizando Ramírez Villamizar, o sea, él está básicamente utilizando unos paneles de madera que se recubren con hojilla de oro, y él de hecho contrata a doradores especialistas en restaurar retablos coloniales para que le doren su mural, su relieve. Entonces, pues está como esa dimensión espiritual conectada con esos murales, con esos retablos coloniales, pero también con el oro precolombino. Y en el caso específico de Ramírez Villamizar, todos estos relieves, él los conecta con la orfebrería precolombina. Fíjense que incluso, los títulos de algunas de esas obras, como en el caso de esta de arriba, no, el de abajo, la serpiente precolombina, muchos de esos relieves les pone títulos que aluden a lo precolombino. Y yo creo que la dimensión espiritual de estos murales, porque él sí los ve como también vehículos para la espiritualidad, tiene que ver con esa espiritualidad de todos estos objetos rituales precolombinos que él está viendo en el Museo del Oro. Lo que yo creo que ocurre entonces con toda esa dimensión espiritual que se trae en los murales y pues digamos de manera muy específica en el Dorado, es que son muy apropiados para el contexto en el cual se quiere, digamos, insertar estas obras, porque entonces lo que hacen estos murales es que, o este mural en particular del Dorado, es ese mural que habla ese lenguaje de la abstracción geométrica que es internacional, que representa modernidad, es modernidad artística, que está, digamos, muy reflejando y asociándose muy bien o dialogando muy bien con la arquitectura del edificio, que es racionalista, que es funcionalista, que es moderna, pero además, pues esto no es completamente internacional y ajeno, esto tiene unos elementos locales, que lo que hace entonces es, de alguna manera, es como hablar de una modernidad local. Entonces yo creo que también dentro de esa como cooptación, Ramírez Villamizar es perfecto porque es no solamente el artista como que refleja las tendencias internacionales, sino que es que además lo hace aludiendo a tradiciones locales, ¿no? Entonces, todo esto podríamos conectarlo con, o sea, es internacional en un sentido, pero es nacional también, o por lo menos trae un sentido, digamos, de lo propio, de las tradiciones propias, que son, digamos, pues, que están acá y que hacen de esto, pues aún, digamos, es aún más interesante, diría yo, como para todos estos señores corporativos y del gobierno, como traerlo e insertarlo pues como dentro de este discurso modernizador. Es una modernidad que es propia, ¿no? O sea, que está aquí, que está anclada en tradiciones locales, ¿no? Y yo creo que es por ese lado por el que yo vería como esa, digamos, dentro de esta manera de interpretar esos murales dentro del contexto político, es la manera en la que yo vería cómo conectar e introducir pues esa dimensión espiritual. Pero por supuesto que, digamos, pues esto es, digamos, la punta de todo ese universo que son estos murales, como dentro de ese interés espiritual que tiene Ramírez Villamizar y que yo creo que dentro de esta mirada, pues efectivamente de pronto se quedan por fuera. Y me parece interesante lo de pensar que de pronto aquí habría como un elemento de resistencia, o sea, eso tendría que pensarlo y articularlo mucho mejor. Me parece interesante como esa sugerencia, como de pensar que de pronto también, no sé de qué manera, pero que, o sea, el hecho de que supuestamente esto tan internacional, tan moderno, esté apelando a tradiciones, que pueda ser también como ese elemento, como dices tú, como de resistencia como a las
como esta fuerza ideológica, política que está como consolidando esto con ese discurso desarrollista. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por sus preguntas y bueno, invitadísimos a las otras conferencias, a que sigan visitando nuestra exposición y nuestra colección de arte permanente. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias.